¿Qué tal si es que existe el gen gay? No existe el gen gay, pero ser gay es algo de nacimiento. Aunque no haya un gen específico que te convierta, que sea el responsable de que tengas atracción sexual hacia personas de tu mismo sexo, pero es congénito, no lo puedes cambiar. Como no puedes cambiar la heterosexualidad y no hay un gen hetero, tampoco. ¿No se supone que hay tratamientos que prenden o apagan genes en algunas enfermedades? Sí, en enfermedades que dependen concretamente de un gen. Pero las interacciones, hay una visión mecanicista que cree que es un gen por rasgo. No. Los rasgos que tenemos los seres humanos y de los seres vivos en general son producto de la interacción de los genes con con la epigenética, con el medio ambiente, con un montón. Es una cuestión complicadísima, no es un interruptor. Hay algunas cosas, unas cosas muy aisladas que sí, un gen que enciendes o apagas cambia radicalmente las cosas, pero no es el caso. Para reclasificar la homosexualidad como enfermedad, es que es como la alopecia de patrón masculino es genética. Que tener mi pelo es la enfermedad o la enfermedad de ser calvito. El hecho de que algo dependa de un gen y lo puedas encender o apagar no quiere decir que uno sea una enfermedad y el otro no. Hay muchísimos rasgos que dependen de un gen y que los tengamos distintos no quiere decir que sea una enfermedad.